Digamos que existía, digamos, con muchos componentes teóricos, en la parte práctica por ahí quedaba medio débil. Por el hecho, bueno, ustedes necesitarían, digamos, tener una persona más capacitada en esa parte práctica, tener la experiencia de laboratorio y utilizar precisamente esas técnicas, ¿no? Así que conmigo van a tener ustedes la parte teórica. ¿Bien? Bueno, la materia es de este cuatrimestre. Es una materia que básicamente se va a enmarcar dentro del área de lo que sería la microbiología, ¿sí? Preparación del medio de cultivo tiene mucho que ver con, digamos, en la forma o en las técnicas, en los métodos que existen para aislar microorganismos, ¿sí? Cultivarlos, permitir que crezcan, que se multipliquen, y a partir de ese desarrollo, bueno, los otros especialistas, los bioquímicos, pueden proceder, por ejemplo, a su identificación, ¿sí? Con esa identificación se puede suministrar al médico solicitante específicamente qué tipo de microorganismo es el que está causando tal o cual infección o qué tipo de microorganismo está presente en esa muestra biológica que se está estudiando, ¿sí? Bueno, la materia va a tener dos parciales también. Calculo yo que las partes prácticas comenzarían, si es que, digamos, se organizan y se ponen todos de acuerdo allá, los primeros días de abril, ¿sí? Y bueno, mi hermano se encargaría de la parte práctica, donde básicamente se familiarizarían ustedes con el material del laboratorio, los tipos de cultivo, cómo se los prepara los cultivos, cuáles son las técnicas que tienen que efectuar correctamente, cuáles son los errores más comunes que tienen que evitar, cómo es el manejo en el laboratorio, cuáles son los cuidados que tienen que tener, ¿sí? Cuáles son las normas de bioseguridad, porque van a trabajar con organismos que son patógenos, todos en su mayoría, entonces tienen que tener mucho cuidado al momento de procesar las muestras. Y en el caso que no se llegase a aprobar, digamos, la parte práctica, de todas formas yo hablé con mi hermano y él vendría, digamos, unos días a coordinar, digamos, a darle una especie de explicación, una exposición o generalidad, digamos, de la parte práctica, ¿sí? En caso de que no tengan, digamos, que no se logren organizar aquí. Así que igual no se preocupen, digamos, que al menos van a conocer el material, van a saber cómo se efectúan las técnicas y todo lo que respecta, digamos, a la preparación de los medios, ¿sí? Bueno, yo le voy a pasar una hojita. Profe, ¿y quién evalúa? ¿Usted o él o los dos? Y eso todavía no lo decimos. Pero probablemente sea él porque él maneja muchísimo más la parte práctica. Y ustedes, como ser técnicos, van a necesitar mucho de esa parte práctica. De todas formas, digamos, no es que solamente se evalúa lo práctico, sino también lo teórico. Así que muy probablemente sea una combinatoria de los dos, pero en el caso del final, bueno, ya veremos de quién es el que evalúa, ¿sí? Igual si ustedes estudian y les va bien, digamos, en el curso dado, no van a tener problemas en el momento final. ¿Qué dijo que iba a ser el técnico? Mi hermano. Mi hermano. ¿Ustedes ya reunieron enzimología? Sí. La gran mayoría imagino que sí. Y los que no, bueno, tirón de orejas para que rindan pronto. Bueno, enzimología, a comparación, digamos, de lo que fue el cursado, que fue difícil el final, fue bastante, digamos, más accesible, ¿verdad? Bueno, entonces la idea, digamos, no es complicarle, digamos, la cursada, sino todo por el contrario, ayudarlos a que todos puedan aprobar, a que todo les vaya bien. Y para eso, bueno, necesito también el compromiso de ustedes, la participación y bueno, asistir a la clase, porque recuerden que se pueden quedar libres por la falta, ¿sí? En la asistencia. Así que bueno, hago circular la hojita, completen su nombre y apellido, su número de documento, bueno, la firma, y esa sería la asistencia del día de hoy. Vamos a crear también un grupo de WhatsApp, porque por ese medio, digamos, voy a difundirle, digamos, lo que sería el cronograma, ¿sí? El programa de la materia, y van a tener también, digamos, material teórico para que ustedes puedan estudiar, ¿sí?
Y bueno, con relación, digamos, a la parte práctica, también algunas imágenes de cómo es un laboratorio, digamos, real. Y a medida que vamos avanzando con los contenidos teóricos, bueno, también, digamos, que ustedes tengan, digamos, un apoyo visual y audiovisual también en cómo se trabaja. ¿Sí? Así que no sé si tienen mi número todavía o no. Sí. Que alguien se anima, por favor, a crear el grupo. Porque yo perdí todo mi contacto y mi dato en el material celular que tenía. Hay una hoja, acá también hay otra hoja. Acá también. ¿No quedaste buen grupo de enzimología? Así que creamos uno nuevo que sea medio de cultivo 2023. ¿Sí? Ahí lo creo. Bueno, gracias. Y ahí, bueno, vamos pasando a la información de lo que vamos viendo. Bueno, hoy día más que nada la clase tiene que ver, clase entre comillas, más que nada para introducir a lo que va a ser la materia, ¿sí? Es decir, qué es lo que vamos a ver a lo largo de la cursada y cuáles son los alcances y las implicancias de la materia en sí. Cuando nosotros hablamos de preparación del medio de cultivo, ¿a qué te suena esa frase? El organismo. Ajá, hablamos entonces de preparación, hace referencia a preparar, ¿sí? Y si hablamos de preparar, básicamente consiste en cambiar técnicas, ¿verdad? Para preparar algo, así como nosotros vamos a cocinar algo y tenemos una receta, digamos, un instructivo de lo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Del mismo modo, ¿sí? Preparación en medio del cultivo hace referencia a eso, ¿sí? Básicamente aplicar técnicas para la preparación de un medio. ¿Qué será un medio del cultivo? Un lugar donde se desarrolla o para que se desarrolle. Entonces podemos definirlo un medio como básicamente un sustrato, ¿sí? ¿Qué sería un sustrato? O sea, el lugar que tenga las condiciones adecuadas. Bien, podría ser un lugar, es decir, cuando hablamos de un medio, básicamente hace referencia a un espacio, ¿sí? Un espacio donde se desarrolle un organismo. Pero eso no sea como el material donde vamos a poner. Claro, el sustrato correspondería, digamos, a la sustancia o al conjunto en realidad de sustancias, y no solamente de sustancias, sino también de condiciones físicas y químicas que se le van a dar de manera artificial. ¿Por qué hablamos de manera artificial? Una, porque lo van a efectuar ustedes, digamos. ¿Y por qué más será artificial? Porque no es algo que es natural, digamos. Exactamente. Es algo que no se da de manera natural, que se da... Lo que se realiza dentro del cuerpo, pero... Eso también se llama. Exactamente. Claro, digamos, son técnicas in vitro, digamos, en realidad. Nada más que por ahí in vitro está restringido a otra parte, a otra rama, digamos, de la microbiología, pero básicamente consiste en recrear las condiciones, emular, digamos, las condiciones del cuerpo humano. ¿Sí? Más que las condiciones del cuerpo humano, las condiciones que necesitan los microorganismos para crecer. ¿Sí? O sea, no es que nosotros vamos a recrear todo el tiempo. Si se está estudiando alguna bacteria que coloniza, por ejemplo, las vías urinarias, ¿sí? No es que vamos a recrear, digamos, las condiciones que se dan en la vía urinaria, sino que se va a recrear las condiciones donde ese tipo de bacteria o microorganismos presentes en la vía puede crecer y multiplicarse, ¿sí? ¿Y cuáles creen ustedes que pueden ser esas condiciones que hay que replicar? La temperatura. Bien, pH, temperatura, ¿qué más? ¿Qué más necesitaría un organismo para crecer y multiplicarse? Nutrientes, la comida, entre comillas, la comida, digamos, que va a necesitar ¿para qué necesitan la comida los nutrientes? Para crecer. Para crecer y reproducirse. ¿Para qué más? Para sobrevivir. Para sobrevivir, básicamente, para cumplir con todas sus funciones vitales,
¿Y cuáles serán esas funciones vitales que tienen los microorganismos? Crecer, y por ejemplo, si quieren que elaborar alguna enzima, si quieren que síntesis, bien, síntesis, cuando hablamos de elaborar, hablamos de síntesis, ¿sí? ¿Qué podrá elaborar? Proteínas, ¿qué más? Enzimas, que también las proteínas, ¿qué más? ¿Anticuerpos? Hormonas, las hormonas las producimos nosotros, ¿sí? Hablamos a otro nivel, multicelular. Su composición, o sea, Su estructura, ¿sí? Los componentes, digamos, de su microorganismo, componentes para movilizarse, por ejemplo, ¿sí? Es decir, básicamente van a necesitar, digamos, nutrientes para todo lo que comprende a su propio metabolismo, a su propio crecimiento, a lo que sería el mantenimiento de sus propias estructuras, ¿sí? Porque si no tiene todo eso es imposible que pueda crecer y que se pueda multiplicar. Bueno, eso es básicamente un medio de cultivo, ¿sí? Es un sustrato artificial, podríamos decir que es una solución que básicamente contiene todos los nutrientes y todos los compuestos y reúne todas las condiciones para que se puedan desarrollar determinados microorganismos, ¿sí? ¿Y qué microorganismo específicamente vamos a ver nosotros? Básicamente esta parte sí corresponde, digamos, a microorganismos que son patógenos, es decir, que causan ciertas enfermedades en el cuerpo humano, ¿sí? ¿Qué organismos se le ocurre que pueden causar enfermedades? Bacterias, perfecto, virus, hongos, parásitos, ¿sí? Parásitos. Entonces tenemos una diversidad muy amplia de microorganismos que pueden, o que se pueden, digamos, cultivar. Como es tan amplio, digamos, el abanico de posibilidades, nosotros solamente nos vamos a restringir a cultivo de bacterias. ¿Sí? O sea que todos los cultivos que vamos a ver, básicamente son cultivos para el crecimiento y la multiplicación de bacterias. En el cuatrimestre que viene van a tener micología y ahí seguramente van a ver los hongos, ¿sí? O sea, van a ver medidas de cultivo para específicamente el crecimiento de hongos. ¿Y para virus habrá medios de cultivo? Sí, en virología. Ahí también, digamos, existen diferentes técnicas y medios que en realidad ahí ya es un poquito más difícil porque hay que emular un tejido vivo, ¿sí? Hay que recrear las condiciones de células vivas para que crezcan determinados virus, para que se multipliquen en realidad. Por lo tanto, nosotros nos vamos a restringir a bacterias, ¿sí? ¿Y qué tipo de bacterias se le ocurren que se podrán estudiar? La salmonela. Salmonela, ¿sí? ¿Qué hace la salmonela? Gastrointestinal. Bien, es una bacteria. Pero puede pasar a la sangre también. Es una bacteria, digamos, que va a generar un caos, digamos, a nivel del aparato digestivo. ¿Alguien sufrió de salmonellosis? Mi hijo tuvo salmonellosis y después le hizo una bacteria. O sea, se le pasó a la sangre la bacteria. Es una enfermedad bastante grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque afecta el tracto, digamos, intestinal, genera unas diarreas muy acuosas, con pérdida de sangre, ¿sí? Fiebre, vómito. Profe, pero ¿por qué se llama fiebre tifoidea y paratifoidea? Porque en realidad lo que hace es provocar fiebre más que eso. Síntomas, ¿no? En realidad siempre cuando hay una infección se genera, digamos, una respuesta inmunológica. Y una de esas respuestas es, por ejemplo, la fiebre. O sea, la fiebre, ¿qué intenta hacer el organismo con la fiebre? Que no darle la temperatura adecuada para que siga. Bien, por ejemplo, quitarle, digamos, las ¿Qué condiciones. pasa? O sea, por ejemplo, está
Claro, en cierta forma sí, y en cierta forma no. Porque, digamos, la fiebre lo que tiene es, como bien vos decís, que aumenta la temperatura del cuerpo para, digamos, quitarle esas condiciones al microorganismo que está causando la infección e impedir que se siga desarrollando, ¿verdad? Pero ¿a costa de qué? De que nosotros también tengamos que sufrir los efectos de la alta temperatura. ¿Sí? Y aparte hay otra, digamos, condición en la que cuando normalmente uno hace fiebre y a veces uno le interrumpe con el medicamento para bajar inmediatamente la fiebre, lo que hace también es no permitir al cuerpo que desarrolle, digamos, lo que se llama unas proteínas de shock térmico, que son básicamente proteínas que se activan con la temperatura, ¿sí? O sea, van a funcionar como una suerte de respuesta inmunológica del anticuerpo, y esas proteínas, o en realidad la mayoría son enzimas, digamos, que trabajan en reacciones inmunes, no le dan la posibilidad a que, digamos, el cuerpo se active de esa forma. Pero por otro lado, digamos, sostener una fiebre elevada por mucho tiempo también es riesgoso. ¿Por qué se da? ¿Por qué? ¿Y qué afecta la temperatura? Puede afectar otras partes de la cuerpo. Las reacciones metabólicas, más específicamente, lo vimos el año pasado. Las enzimas, ¿sí? Las proteínas, en realidad, las proteínas en general. Es decir, las proteínas, digamos, ante el aumento de temperatura, ¿qué le pasa a las proteínas? Se desnaturaliza. ¿Y eso es reversible? ¿O es irreversible? Irreversible, o sea que no hay vuelta atrás. Si una persona, digamos, tiene una fiebre sostenida por mucho tiempo, por arriba de 40, por ejemplo, comienza a convulsionar y después nos vemos, digamos, se muere. Entonces es muy grave, digamos, esa parte. Pero, digamos, forma también, digamos, un mecanismo también de defensa del propio cuerpo. Y bueno, con estas enfermedades, por ejemplo, la salmonela, que afecta muchísimo, sobre todo a menores, en realidad a todos, digamos, microetarios. E. coli, en realidad E. coli forma parte de la flora normal del cuerpo, ¿sí? O sea, si yo le tomo una muestra de su intestino, de su cavidad bucal, de su vía urinaria, encontraríamos Escherichia coli, ¿sí? A mí creo que se encuentra también en la superficie de las carnes y que por eso, por ejemplo, cuando los nenes cuando son chiquitos no pueden comer carnes molidas o así porque cuando se encuentran en la superficie, cuando la mueren, se mezcla todo y solamente esa bacteria se muere cuando está en contacto directo con el calor. Exactamente, sí. Por ejemplo, ese cuando consumen alimentos contaminados con E. coli, ¿sí? Por ejemplo, alguien que no se lavó bien las manos después de ir al baño y manipula el alimento, puede ir la bacteria y contaminar, digamos. Y el problema que tiene es que cuando, por ejemplo, no se cocina bien la carne, sobre todo la carne molida, no alcanza la suficiente temperatura, entonces el calor no llega hasta el interior de la carne y permanece ahí, ¿sí? Activo. Y a veces, digamos, se necesita poquita cantidad para que se desarrolle, se establezca la enfermedad. Y eso tiene que ver más que nada porque si encuentra las condiciones apropiadas, se instala, digamos, y comienza a multiplicarse. ¿Ustedes saben más o menos cada cuánto se reproduce una bacteria? Cada 48 horas, cada 72 horas, o algo así. 24 horas. ¿24? Cada 48. ¿Quién da más, quién da menos? 24. ¿Por hora o por mes? O por año. No, yo siempre no me guío por lo que hacen los cultivos. Por ejemplo, en medio de que tenemos un cultivo, uno va, se hace el mismo cultivo y le dicen venga a las 48 horas porque si no, no va a salir antes. O sea, es por... Ajá, bien, también No lo la sé. analogía. En realidad, las bacterias se reproducen en orden de los 18, 22 minutos, 30 minutos. ¿Sí? O sea, tiene una tasa de reproducción altísima. Y las bacterias se reproducen por un mecanismo que se llama fisión binaria. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Fisión binaria. Usted tiene la bacteria, básicamente duplica sus componentes y se divide a la mitad. ¿Sí? Es decir, es un tipo de reproducción
asexual, se llama una reproducción rápida, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema que tiene esa reproducción? De que todas son iguales. Exactamente, que todas son básicamente clones, son como unas copias genéticas idénticas de la célula original. Entonces lo que funciona es para matar a la bacteria. Tal cual, muy bueno. Es decir, digamos, si una bacteria es susceptible, por ejemplo, a algún medicamento, como se han generado miles de clones, se supone que todos esos clones también son susceptibles a ese medicamento. ¿Bien? Entonces tiene una tasa de reproducción altísima cada 20 minutos. Y si se le da las condiciones apropiadas, porque si no tiene las condiciones adecuadas, no va a reproducirse cada 20 minutos. Capaz que ahí sí lo puede hacer cada 1 hora, cada 2 horas, o tipo que le tome mucho más tiempo reproducirse. Y la idea del medio de cultivo, ¿cuál será? Que se reproduzca rápido. Entonces ahí venimos lo que dice su compañera, que en 24 horas más o menos, si comenzamos, digamos, con una muestra pequeñita, así sean 2 o 3 bacterias que dejamos en el medio de cultivo, en 24 horas vamos a tener cientos de miles de bacterias, ¿sí? Ustedes hagan una cuenta rápida, por ejemplo, en 1 hora, ¿cuántas bacterias tendrían partiendo de una sola célula? ¿Cuántas veces se reproduce esa célula? Tenemos una, a los 20 minutos tenemos 2. A los 40 minutos, ¿cuánto vamos a tener? 4, porque esas 2 se reproducen en 2 más. Y después, a la hora, 8. ¿Sí? Ese es partiendo de una sola bacteria. Imagínense ustedes que en la muestra tengan 50.000 bacterias en una muestra. Y eso todavía es un número bajo para la comparación de todas las bacterias que puede haber. En 20 minutos, ¿cuánto van a tener? El doble. En 40 minutos, 4 veces más. Es decir, tiene una tasa de crecimiento exponencial. Entonces se reproducen rapidísimo, ¿sí? Y bueno, 24 horas es más o menos el tiempo estándar, digamos, entre 24 y 48 horas, que se le da para ver si es que crece algo o no en el medio. Hay algunas bacterias que quizás le tomen un poquito más de tiempo, o las condiciones por ahí no son las adecuadas y quizás les lleve mucho más tiempo poder desarrollarse, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer en el laboratorio, ¿qué sería básicamente? Preparar un medio de cultivo específico ¿para quién? Para las bacterias, ¿sí? Para poder permitir el crecimiento de determinadas bacterias. ¿Y de dónde vendrán esas bacterias? De una muestra biológica, ¿sí? Y ejemplo de muestras: sangre, materia fecal, ¿qué más? Exudados vaginales, exudados uretrales. El semen también puede ser una muestra, ¿sí? Puede ser el permocultivo, por ejemplo. ¿Qué más? Tejido de la sal. Tejido, biopsias, por ejemplo, ¿sí? Los huesos. Cualquier tejido, digamos, que entre, digamos, como una biopsia puede ser. ¿Cómo, perdón? No puede, del aire no puede haber en el aire. Si hay Porque leí que, por ejemplo, en los aire acondicionados hay bacterias que... Sí hay, digamos, están en todos lados, en cualquier sustrato puede estar adherido a una partícula, incluso acá en el aire puede estar presente. Pero nosotros estamos hablando de las muestras biológicas que vienen de pacientes, digamos, que se están haciendo su estudio, digamos, en el laboratorio. ¿Cómo, perdón? Del esputo también se puede hacer, ¿sí? Todo lo que serían muestras del tracto respiratorio. Esputo, por ejemplo, lavados alveolares, bronquioalveolares también, ¿sí? Líquido pleural, líquidos abdominales, líquidos sinoviales de la articulación, de determinadas patologías, por ejemplo, de cáncer, ¿sí? De ulceraciones. ¿Cómo, perdón? Que ven la guía de pacientes.
Sí, también se pueden tomar, por ejemplo, de los tubos, de las que están por ejemplo en terapia intensiva, cuando se los intuba, también se puede tomar de líquidos los raquídeos, ¿sí? Es decir, todos esos líquidos y muestras biológicas, si tienen algún microorganismo y se le dan las condiciones necesarias, podría crecer, digamos, en ese medio. Entonces ustedes van a aprender básicamente a determinar qué medio es el apropiado para determinada muestra, ¿sí? Supongamos que les lleva una orina y para que ustedes le hagan un urocultivo. ¿Qué cultivo o qué medio ustedes van a elaborar, van a preparar en el laboratorio para sembrar, digamos, esa muestra y dejar o permitir que crezcan los microorganismos o las bacterias, digamos, específicamente, que estén presentes ahí, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber cuál medio van a utilizar, ¿sí? Porque los medios tienen que ser específicos para eso que se está buscando. ¿Estamos? Entonces eso es lo que ustedes van a ver. Bueno, y mi hermano me mandó acá un par de cajitas de Petri. Que voy a ir pasando, voy a pasar uno por acá, otro por aquí. Bueno, ¿qué es lo que le estoy mostrando? Básicamente es una cajita de Petri, ¿sí? ¿Conocen las cajitas de Petri? Bueno, en ese recipiente se colocan normalmente los medios y es ahí donde se va a efectuar la siembra de la muestra biológica que se siembra. O sea, ¿lo rojo qué sería? En realidad estos se llaman medios sólidos, porque si ustedes se fijan en la consistencia, tiene una consistencia sólida, ¿sí? Que parece una gelatina. Y esa gelatina está dada por una alga en realidad, que genera una secreción que se llama agar, ¿sí? Y ese agar genera ese soporte sólido, digamos, para que se pueda sembrar la muestra. Y ese tiene el rojo, puede ser por algunos aditivos que tenga la muestra, ¿sí? Algunos compuestos que normalmente se usan para la función. Este agar sangre, por ejemplo, se le agrega sangre, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿para qué necesita la sangre la bacteria? ¿Para qué necesitará sangre? ¿Qué habla en la sangre? Para alimentar. Sí, pueden haber muchos nutrientes ahí, pueden haber lo que se llama factores de crecimiento. Entonces van a escuchar aquí. Agar, a ver qué dice. Este verdecito es para agrocultivos. Bueno, en la sangre, como su compañera me preguntaba recién, hay, por ejemplo, diferentes factores de crecimiento que las bacterias necesitan para multiplicarse. Y esa sangre que se le pone es sangre, por ejemplo, de personas que tienen chagas, sangre de chagásico. Y eso se le agrega ahí y bueno, se le dan las condiciones para que crezcan los microorganismos. Ahora, estos medios de cultivo, ¿ustedes qué creen? ¿Tendrán que estar estéril? ¿Tendrán que estar estériles esos medios? Sí. ¿Por qué? Porque si no es porque si no de otra bacteria que no sea la que Bien, se puede contaminar con otros microorganismos o otras bacterias. Sí, eso es lo que vamos a ver, digamos, nosotros, de qué forma se esterilizan los medios de cultivo. Cómo es la manipulación en el laboratorio. Ese es solamente para que vean, hay muchísimos otros medios más, con otras técnicas diferentes. Y es para que ustedes más o menos vean en qué consiste. Ahí en esa cajita después se siembra. Se llama un asa de siembra, se toma la muestra, se genera un surco, digamos, en la cajita de Petri. ¿Cómo?
dice que te llame por el bar. Pero hay distintas técnicas, o sea, dependiendo de qué es lo que se quiere, si se quiere el recuento de colonia, si se quiere aislar la colonia, dependiendo de qué se pida, es la técnica que se mueve. Si hay una técnica que se pasa en el sentido de perpendicular, en zigzag, otro que solamente se siembra en cuadrante, digamos, de eso va a ir variando dependiendo de ¿Hisopado para COVID? No, eso es la carrera de microbiología. Era un aparatito que ponen Claro, en el caso de se hace, por ejemplo, técnicas moleculares que se amplifica el genoma del virus. Y si está presente el virus, van a tener millones de copias del material genético del virus. Y eso ayuda a diagnosticar su genoma. Pero es más difícil. Son otras técnicas, digamos. Y aquí hay otro en un tubito. Este se llama agar semilla de girasol. ¿Por qué? Porque se lo hace con la semillita de girasol. Ese tubito se llama cuerpo. Sí, eso es medio básicamente para que crezcan hongos, si mal no recuerdo. Pero es para que vean, digamos, que el medio no solamente se puede colocar una cajita de Petri, sino también que también se pueden colocar en tubos. Y no necesariamente el medio tiene que ser sólido, a veces el medio puede ser líquido, ¿sí? Porque hablamos de caldo de cultivo. Y ese líquido sería el tubo de cuarto. O sea, los líquidos se ponen ahí en el tubo de ser. Se ponen en esos tubitos y en otros tubos más largos. Profe, ¿y nosotros vemos el medio de actuar? Sí, van a ver, digamos, todos los medios habidos y por haber, o mejor dicho, los más comunes en realidad, no es que van a ver todo. Porque hay medios que por ahí son muy específicos y esos medios dependen básicamente del tipo de infección que tenga esa persona, ese paciente. Por ahí hay bacterias pero muy específicas y no funcionan con cualquier medio. Y hay que utilizar, digamos, un medio específico y eso ya va a depender, digamos, de lo que pide el médico. Bueno, estos medios estaban estériles. Si ustedes lo han abierto, ya han perdido la condición de esterilidad. Y si lo dejamos, por ejemplo, qué sé yo, 48 horas, probablemente crezca. Habrá bacterias, ya lo van a ver para la próxima clase de nuevo a ver qué hay decidido. ¿Sí? Porque, digamos, los microorganismos están en todo, en la piel, en las manos, en los aerosoles, cuando ustedes respiran. Entonces algunos capaz que crezca ahí. Y si ha metido el dedo peor. Y si metía el dedo peor todavía. Además todavía. Bueno, entonces básicamente en esta materia ustedes van a ver eso, ¿sí? ¿Cuáles son los procedimientos que se emplean para elaborar un medio específico? ¿Sí? Y en ese medio tienen que tener en cuenta muchos factores y tienen que tener en cuenta también, digamos, los instructivos, digamos, los que vienen preparados, normalmente vienen en frasquito, en forma de polvito, y después hice como una especie de recetario de qué es lo que tienen que hacer. Pero en ese hacer, digamos, ahí es donde ustedes tienen que prestar muchísima atención y, bueno, cuando tengan la parte práctica van a reconocer, digamos, qué es lo que deben y qué es lo que no deben. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta?
Sí, cuatrimestral. 2 parciales vamos a tener. Y bueno, el programa ya se lo voy a pasar cuando creen el grupito, ya lo paso todo el programita. Sigue siendo el mismo número, ¿no? Sí. Ah, entonces. Sí, el mismo. Justamente acá en el gabinete, pero eso ya sería primeros días de abril. Bueno, si no hay duda, chicos, nos encontraríamos la próxima clase, ya sería el próximo martes, y ya comenzamos ya con la parte teórica, ¿sí? La primera parte que es la introducción.